Colombianos, atención, les traemos tremenda cantada de tabla que le pegaron a Katy Jubinao. La desenmascararon en plena plenaria, señores, cuando se estaba aprobando la reforma pensional, pero ustedes no van a creer cómo le callaron la boca. Pues frente a esta conquista sobre esta reforma pensional, dijo Gustavo Petro en redes sociales: esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. 2 millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno de su tercera edad. Millones de trabajadores y trabajadoras de bajo salario, la mayoría tendrán, si cumplen la edad y las semanas cotizadas, derecho a una pensión real. Millones de mujeres que trabajaron en su hogar toda su vida tendrán derecho a un bono pensional en su vejez. Es un hecho histórico y se hizo con el Congreso de la República. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive. Abrazo a los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia. Se lo merecen. Empezamos a pagar una deuda que como sus hijos colectivos tenemos con ustedes, procreadores de nuestras vidas y constructores de toda la vida de nuestra patria. Esta es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio. La reforma pensional progresista es hoy ley de la República. Empezamos a salir del neoliberalismo y entramos a la construcción del Estado social de derecho y de la paz. Pero por supuesto, Katy Jubinao empezó a echar la sal, dice que esta reforma podría caerse en la Corte Constitucional y pues esto fue lo que dijo. Lo más grave de hoy, así el petrismo no lo entienda, es que por autoritarios es probable que la reforma se caiga en la Corte Constitucional. Al final no cambiarán nada, se lavarán las manos y repartirán culpas. El gobierno del cambio en el fondo no busca cambiar nada. Pero vamos a ver la intervención de la señora Katy Jubinao en plenaria, que se salió de los chiros, eso gritó y se desesperó. ¿Por qué? Porque estaba derrotada por el Congreso de la República, señores, y no por los intereses que tenía de oponerse a la reforma. Se opuso a la de salud, se opuso a la pensional, se opone a todas las que vienen, ¿no? Escuchemos lo que dijo. Vean, yo tengo tristeza y dolor de patria. Yo quiero entender qué es lo que interesa en este Congreso y en particular en esta corporación. Yo quiero entender cómo es que el partido de la U, por ejemplo, firma una proposición para cambiar la entrada en vigencia 2026 y luego llega el ministro Mauricio Liscano a decirles que si eso pasa así, mañana lo echan del ministerio. ¡Ojalá lo echen! ¡Ojalá lo echen, ministro Liscano! Porque usted es un lacayo y un irresponsable. Aquí, ustedes están legislando para permitir un colapso que va a comprometer los derechos fundamentales de 25 millones de colombianos y de colombianas. ¿Cómo se les ocurre ser tan irresponsables? Y esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico. Aquí todos tenemos unos votos que valen y nosotros venimos aquí a dar unos debates, a sentar nuestras posiciones y así ustedes no se hayan leído su propia reforma y no tengan cómo deliberar aquí artículo por artículo. Hay otros que sí y que queremos dar el debate. Si aquí hay vagos que no estudian, permítannos a los que sí nos preparamos para dar este debate, darlo, porque es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. No sean tan perezosos, no sean tan perezosos. Los que se quieran ir para el Día del Padre, porque ya tienen tiquetes. Yo sé, es que ustedes me lo contaron. Es que nos queremos ir, ya tenemos los tiquetes. Díganselo de frente a la ciudadanía. Nos importa un pepino el futuro de sus cotizaciones, de sus ahorros y de la garantía de una vejez digna en este país. Vergüenza siento hoy. Y quiero dejar la constancia histórica de que cuando en julio de 2025 esto colapse, no voten por los que aprueban. Erika Sánchez tiene el uso de la palabra. Ella cree que con gritar y todo pues le van a poner más cuidado, ¿no? Increíble lo grosera que es, le dijo lacayo aquí al señor pues Mauricio Liscano y demás, ¿no? También esta señora dijo sobre la reforma pensional lo siguiente: yo apoyaba buena parte de la reforma pensional y así lo expresé en varios espacios. Mis cuestionamientos eran a aspectos puntuales que de no corregirse pueden llevar a que buena intención resulte muy mal en la operación, como el caso de los maestros y el FOMAT. Por lo demás, no tenía por qué salirme del recinto. Tenía varias proposiciones para sustentar y argumentos para dar. No se pudo porque el gobierno prefirió viciar su propia reforma que hacer acuerdos sensatos que mejoraban el proyecto. La reforma se caerá y eso no es buena noticia para Colombia. 2 años perdidos y al final todo seguirá igual, dice la señora Katy Jubinao. Pero es en cuenta la respuesta que le dieron algunos representantes a Jubinao. Está para alquilar balcón. Vocero del partido de la U tiene el uso de la palabra. Jorge Eliezer Salazar tiene el uso de la palabra. Gracias, mi querido presidente. Mire, en tono menor, mi querida Caterina Jubinao, tú no eres dueña de la verdad. Tú no eres dueña de la verdad. Estás acostumbrada a que en esta Cámara lo que no se apruebe porque a ti te da la gana, no queda bien. Y así no es.
Cójala suave, mijita. Aquí hay 188 congresistas que representan todas las regiones del país y que son dueños de su voto y su decisión. Y yo desde ayer lo dije, vamos a respaldar la reforma pensional. ¿Y por qué la vamos a respaldar? Así que no involucres a ningún ministro. Es una decisión de la bancada. Nos sostenemos y se los dije. Dejen de mamar tanto gallo, dejen de gastarse el tiempo en tanta ridiculez y dediquémonos a discutir el articulado de la reforma. No se gasten el tiempo en vanidades y no hicieron caso. Ahora los tiempos se están agotando y no nos queda otra alternativa que acoger lo que está diciendo. Ana Rogelio Monsalve tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por favor, y plenaria. El día de ayer yo quería intervenir porque escuché a la representante Jubilado decir que aquí se contaban los votos de representantes que no estaban en la plenaria. Algo que es supremamente grave y que de una u otra manera, si ella tiene conocimiento de eso, pues que se vaya directamente a los entes de control. Pero también me vi un debate de la Comisión de Derechos Humanos donde usted se delicó, se molestó y exigió respeto cuando el director de la Unidad de Gestión de Riesgo le dijo que se hizo elegir con el discurso del presidente Petro, que celebraba en las calles con ese discurso, que se eligió con ese discurso y que hoy es una de sus opositoras. Pero usted se molestó y exigió respeto. ¿Por qué lo traigo a esta plenaria? Porque no me parece la forma para debatir el disgusto o la molestia, con toda razón que usted pueda tener, de tratar a un ministro, no porque es un ministro, a otra persona, otro ser humano de la calle delante de todo el mundo. No son la forma, representante. Uno no puede exigir respeto cuando no tiene la capacidad de entregarlo. Y ese es el problema de esta Cámara, que no tiene la capacidad de entregar lo que tanto exigen. Muchas gracias. Bueno, tremenda tendida aquí de esta congresista contra Katy Jubinao, que realmente pues la oposición no quiso dar el debate, dilató saliéndose, falta de quórum, no iban, metían proposiciones para discutirlas y así dilatar el tiempo pues para aprobar esta reforma. Y claro, cuando ya se sintieron presionados, ahí sí quisieron dar el debate, pero ya era demasiado tarde porque había una proposición de aprobarla por lo que había salido del Senado, ¿no? Increíble, ahí sí después se delicaron, culparon a todo el mundo, culparon a ministros, culparon al pacto histórico, pero realmente todos nos dimos cuenta de cómo dilataron pues para que no se aprobara esta reforma. Una primera claridad a la representante. Cuando yo hice campaña y me hice elegir, no estaba en la campaña de Gustavo Petro, estaba en la campaña de Sergio Fajardo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Abandoné en su campaña por creerle las mentiras del cambio al presidente Petro. Yo me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa de tener la capacidad de ver lo mal que está gobernando este proyecto político, el daño que le está haciendo a los ciudadanos, el nivel de irresponsabilidad que están promoviendo y de ser capaz de reconocerlo, de cambiar de opinión y de trabajar por el bienestar de los colombianos. En cambio aquí los compromisos, las deudas, a muchos no les permiten esa libertad y ese criterio. Y yo llegué aquí sin compromisos, apreciada representante. Habiendo dicho eso, insisto, que la primera muestra de respeto aquí es permitir el debate en la Cámara. Alejandro Campo tiene también derecho a plegar por un minuto por el partido. Miren la cantidad de tabla que le pega aquí a Alejandro. Pedirle con el mayor cariño a la doctora Jubilado, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió por la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca. Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandados de la banca, doctora Jubilado. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta la CPS las criticaba y se pasaban dos palos. Cuando llegó el gobierno volvió aquí a hacerle mandados a las pesas y a defenderlas. No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos y queremos otro sistema. Y usted le exijo respeto a mi bancada y a todos nosotros como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. Bueno, tremenda atendida que le pegaron aquí a Katy Jubinao, este representante por el pacto histórico Alejandro Campo. La dejó de una sola pieza. Luego de la aprobación de esta reforma pensional, pues la señora salió diciendo que Dios nos proteja. Increíble cómo esta señora manda severo teatro pues frente a todos los colombianos. Ya nadie le come cuento y vamos a ver si cuando sean elecciones vuelven a votar por esta señora. Una vergüenza. Gracias, presidente. A Colombia entera, lo que ha sucedido hoy en la Cámara de Representantes es absolutamente inaudito. Estamos ciertamente ante uno de los gobiernos más autoritarios y poco garantes de últimos tiempos. Yo estoy segura
de que si el uribismo hubiese hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, si Duque hubiera hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, Petro al día siguiente hubiese invitado a incendiar este país. Estoy absolutamente segura. Lo que pasó hoy, aparte de bochornoso, aparte de irrespetuoso, aparte de abusivo, creo ciertamente que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional. Porque no solo ya algunos juristas están hablando de que aquí se violó el principio de publicidad, sino y sobre todo el principio de garantía de deliberación. Que la Corte Constitucional, por favor, tome nota, no hubo garantía de deliberación, no en un proyecto cualquiera de 15 artículos o 20, de una reforma estructural al sistema pensional y a un sistema de protección a la vejez. Yo sé que el presidente Petro no duerme pensando en cómo hacer historia, pues hoy ha hecho historia. Están haciendo historia como el gobierno más improvisador, como el gobierno más soberbio. Están haciendo historia como el gobierno más autoritario y, según las últimas noticias, quizás también como uno de los gobiernos más corruptos. A mis electores y a quienes confían en mí, les pido perdón por lo que pasó hoy aquí y lamento ciertamente que todo lo que intentamos hacer no haya sido suficiente. Ojalá que... Continúe, representante. Nadie más que yo, espero estar equivocado. Yo espero que así como les advertimos que iban a quedar desfinanciados para este año cuando pasaron el presupuesto el año pasado y no nos escucharon, y luego todo pasó, ojalá que esta vez no sea así. Cuando les advertimos todo lo que iba a pasar con la salud, al retener los pagos a la EPS y que iban a comenzar a caer en dominó, y que luego pasó, ojalá que con la pensional no sea así. Cuando les advertimos que el sistema de salud de los maestros iba a colapsar por la ausencia de planeación y por la improvisación, y luego pasó tal cual, ojalá con la pensional no sea así. Pero mucho me temo que así será, porque si hay algo que ha demostrado este gobierno, es su absoluta incapacidad de planear, de administrar y de ejecutar. Yo no soy la más católica, pero Dios proteja a los colombianos y a las colombianas, a sus ahorros y a su derecho fundamental. Gracias, representante. Al estilo Vicky Dávila, ¿no? Citando a Dios para echarle la sal al gobierno, Petro. Increíble, ¿no? Pero aquí tenemos las palabras también de Alfredo Mondragón, que pues dejan ver cómo esta gente evitó a toda costa que se aprobara esta reforma y ahora pues reclama de por qué no les dieron las garantías. Increíble. Cada vez que la oposición es derrotada en el Congreso amenaza con la Corte Constitucional como si la Corte Constitucional estuviera representando los intereses de la oposición. Yo espero que la Corte Constitucional represente los intereses del pueblo colombiano y la institucionalidad. Y si hablamos de institucionalidad, reconozcamos que el Congreso de la República en su institucionalidad es un espacio eminentemente político que tiene unas reglas de juego. Y esas reglas de juego es para que en lo político los acuerdos que se construyen en el Congreso de la República puedan tener luz en materia jurídica. Así que era claro que avanzábamos en acuerdos políticos, incluso en la Cámara, para mejorar la reforma pensional, pero el propósito de la oposición no era mejorar la reforma pensional, sino hundirla. Y por eso, y para que quede constancia para la Corte Constitucional, recordarles que en la Comisión Séptima de la Cámara, la oposición buscó las medidas de un juez de la República para la pereza legislativa, para que le concedieran más tiempo a ellos que lo que nos habían concedido a nosotros los que estamos en defensa de la reforma. Y nosotros sí pudimos trasnochar, hacer mesas técnicas, hacer el ejercicio del Congreso que es buscar acuerdos políticos, pero ellos buscaban era más tiempo, no para mejorarla, era para dilatar y llevarnos a destruir una intención legítima y legal en el Congreso de la República de que este acuerdo político diera la luz y la legalidad, y nos querían llevar a una conciliación con un actor político del presidente del Senado que a todas luces está buscando todo tipo de jugadas para impedir que los acuerdos políticos de aquí tengan la materialidad de leyes que le sirvan al pueblo colombiano. Permítame un minuto más, presidente. Por supuesto, representante, continúe. De tal manera que también quiero dejar constancia que si se ponen a revisar los videos, Continúe. si ponen a revisar los videos se podrán dar cuenta que la oposición, no solamente a través de jugaditas, sino también en la disposición de deliberación desde la mesa directiva, tuvo todas las garantías y más para poder pronunciarse. Congresistas que hablaban más de una vez, congresistas que adelantaban debates sobre puntos, hacían proposiciones para adelantar debates y se les permitía, que buscaban de manera amañada réplicas para básicamente sembrar dudas sobre el proyecto y romper los acuerdos que estábamos llegando en este escenario político. De tal manera que quiero recordar que, por supuesto, los propósitos de la oposición no era mejorar el umbral, como lo proponíamos nosotros. Nosotros queríamos un umbral de 4 salarios porque le sirve a la sostenibilidad del sistema.
Nosotros queríamos disminuir las comisiones para los fondos privados porque había que precisarlo. Nosotros queríamos proteger de verdad la vigencia. Ellos no querían mejorarlo, ellos querían hundir la reforma y que esto quede también como constancia para la Corte Constitucional. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si la Corte Constitucional ratifica pues la aprobación de esta reforma pensional en Cámara de Representantes y se convierte en ley de la República, ¿no? Bueno, colombianos, hasta acá les traemos este video. Les pedimos que compartan masivamente porque esto tiene que verlo todo Colombia. Como la señora Katy Jubinado, muy molesta, gritando y demás, fue parada por varios congresistas que ya se cansaron de sus mentiras y que realmente le quitaron la máscara. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.